cómo son estas personas, ¿no? Que incluso a años de su muerte ya, el chabón sigue impulsando y motivando a personas por las cosas que ha logrado, ¿no? Eh, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito, o sea, cualquier persona que quizás yo antes de lo que le pasó no lo conocía, luego lo conocí del accidente y lo demás que le pasó, y bueno, nada, y ahí empecé a ver sus entrevistas y demás. Pero lo que es esta gente, ¿no? Que motiva incluso después de que ya no está, si un chico hoy agarra y quizás no lo conoce, pero ve ese video y esa mentalidad que tiene el chabón y lo que te transmite con lo que te dice, es una locura, ¿no? Y pensar que ya no está. Bien, este video es un video muy especial porque estuve analizando una de las entrevistas de Kobe Bryant, que bueno, que hizo ya hace un tiempo, y estuve como tomando nota y demás de todas las cosas que él decía, cómo pensaba, cómo actuaba ante diferentes situaciones y la manera que él tenía de ver la vida, de su perspectiva, y bueno, todo lo que eso conllevaba. Y me llevé como una sorpresa de entrada porque yo ya había visto esta entrevista que voy a dejar en la descripción para que ustedes también la puedan ver si quieren. Pero la vi primero hace ya como un par de meses y bueno, sí me pareció interesante y demás, pero hasta ahí nomás. Y ahora que tuve que hacer este video, que pensé, ok, ¿por qué no hago un video analizando cómo piensa uno de los máximos referentes que motiva a gente, ¿no? Que bueno, nada, y que ha ganado lo que ha ganado, que son un montón de cosas. La verdad que no tengo bien, no sé bien lo que ha ganado porque no sigo mucho el básquet, pero me llama la atención este tipo de personas con esta mentalidad tan ganadora y tan exitosa, que creo que también ganó un Oscar y bueno, y demás cosas en su larga carrera. Y que no solo en el básquet, sino también que en muchos otros aspectos como su forma de expresarse, su mentalidad. A ver, no creo que sea solamente exitoso en eso, sino en un montón de otras cosas que nada tienen que ver con los deportes, sino más bien con una mentalidad, ¿no? Y es por eso que me llamó la atención y quería hacer este video, ¿no? Entonces, en esta segunda vez que pude analizar este video, que tomé nota y todo, vi muchas cosas que no había visto antes de su mentalidad y no solo que me sirven para poder grabar este video, sino que también las incorporé a mí, a mi mentalidad y de decir, ok, este chabón piensa así. Si es una persona que haya sido tan exitosa y que piensa de esa manera, ¿por qué no voy a pensar igual, no? En vez de tener mi perspectiva, que quizás no es la mejor, poder pensar un poquito como él en ciertos aspectos. Así que sin más vueltas, arrancamos de entrada. Y era algo que decía que uno siempre tiene que ser creativo, ¿no? Siempre tiene que poder tener esa imaginación de soñar y decir, bueno, puedo alcanzar esto, puedo llegar. Pero no solo de ser creativo y de imaginarnos, sino de también hacer. Porque él decía que, ok, está bien que imaginemos las cosas, que vamos a hacer todo lo que podamos, que no nos limitemos, pero que tenemos que tomar acción y poner el trabajo que hay que poner, la disciplina para poder alcanzar esas metas, porque si no hacemos eso, claramente no lo vamos a lograr. Entonces, eso fue una de las cosas interesantes que él dijo. Después también en un momento mencionó que él era muy malo cuando comenzó con el básquet, que hubo una temporada en la que creo que dijo que tenía como 12 años o algo así, en la que fue un verano a no sé qué campamento de básquet o algo así, como una liga de básquet de verano, y que no anotó ni un punto, que era como muy malo, muy malo. Pero luego de tener una charla con su padre y que lo motivó, que le dio como esa confianza, tuvo como un cambio de mentalidad y a partir de ahí empezó a entrenar obsesivamente, que es lo que decía, que entrenó muy obsesivamente, todos los días, ponerle como 2 o 3 horas al día, pero todos los días lo hizo. Y que ahí fue cuando notó la diferencia, porque claro, en comparación con los otros chicos capaz que entrenaban 3 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y él no entrenaba 2 o 3 veces a la semana, entrenaba los 7 días a la semana. Y ahí fue cuando le sacó la diferencia, porque en un año, cuando los otros entrenaban 3 veces por semana, él entrenaba 6 o 7, ¿se entiende? Entrenaba como el doble. Y le ganó en ese sentido, no porque él fuera mejor, sino porque tuvo más disciplina y se obsesionó con el entrenar y con mejorar. Entonces al cabo de los 13 a 14 años dijo que ya la estaba rompiendo y que le ganaba, digamos, al resto de los chicos de su edad para ese entonces.
y creo que a los 14 años fue el mejor del estado de básquet, ¿no? De ese momento. Se convirtió en el mejor del estado y fue como, ese es un gran cambio, ¿no? Pasamos de que a los 12 años no anotaba ni un punto a convertirse en el mejor del estado en menos de, no sé, 2 o 3 años. En ese transcurso fue muy poco y ahí te demuestra claramente cómo el trabajo obsesivo y el estar enfocado en algo le llevó a donde lo llevó. Y bueno, ni hablar, y después de ahí despegó y ya se convirtió en lo que todos conocemos. Pero eso te da una idea de cómo piensa él, cómo piensan estos chabones que se obsesionan por conseguir sus metas. Y te pueden decir que está mal obsesionarse, pero no sé, depende, porque si vos tenés un sueño y sabés que para convertirte en la persona que tenés que convertirte para poder alcanzar ese sueño, tenés que ser obsesionado y vos estás dispuesto a pagar el precio y sos consciente de que quizás vas a dejar de hacer otras cosas por entrenar o por X o por lo que sea que tengas que hacer, así sea trabajar en tu proyecto. Si vos sabés que el precio a pagar es ese, no está mal obsesionarse. A ver, qué sé yo lo veo de esa manera y este chabón lo decía así, o sea, él se obsesionó y si no se hubiese obsesionado, si no hubiese trabajado 2 o 3 horas todos los días, no hubiese llegado a donde llegó hoy. Y eso es algo muy, muy interesante que noté de Kobe. Después algo que también él mencionaba es la importancia del equipo y cómo él fue desarrollando como una mentalidad también empática por el resto, de decir, bueno, de entenderlos, porque él estaba como siempre muy enfocado en, él entraba a jugar y solamente tenía la cabeza ahí en el juego, pero claro, él sentía como que sus compañeros no tenían esa misma mentalidad que él y a veces como que estaban medio perdidos, entonces como que tuvo que tener un cambio de mentalidad en cierto momento y empezar a pensar más en los compañeros, en el sentido de decir, ok, tienen problemas, quizás esos no los llevan como yo y repercute algo en la cancha, entonces tuvo que estudiar a sus compañeros, siempre que venía alguien nuevo, como que intentaba conocerlos, ver su historia, estuvo como ayudando analizaba a los jugadores nuevos y veía en qué puntos de su personalidad o de su juego podían ir mejorando y él como que los intentaba potenciar para que alcanzaran su máximo nivel y eso te habla no solo de lo gran jugador que es, sino de lo gran persona y qué inteligente que era porque en ciertos momentos sabía que no solo él tenía que funcionar, sino que tenía que funcionar todo el equipo, porque si no funcionaba el equipo no iban a ganar. Y hablaba de esa energía positiva que había que tener en el equipo y que en los momentos en que iban perdiendo ya al final del partido la energía era lo más importante porque ahí era cuando el equipo se podía llegar a fracturar en los últimos puntos, cuando venían 15 puntos abajo y ya estaba por terminar el encuentro en el último cuarto y él decía que la energía ahí era lo clave porque si el equipo estaba fracturado en la energía ya no iban a poder remontar, entonces la energía tenía que estar ahí a pleno. Luego después también algo que mencionaba es que analizaban todos los partidos intentando ver qué podían mejorar y cuando él les hablaba a sus compañeros no le hablaba como de una forma de hey vamos, mejoremos, tenemos que ser la mejor versión, esto no somos nosotros, corte. No decía como esas típicas frases motivacionales, sino que era más específico y decía dónde exactamente podían mejorar y decía, bueno, acá estamos fallando, vos tenés que marcar esta acá, fíjate que se te va por acá, bueno, y cosas así por el estilo, porque él sentía que cuando más específico sea en ese estilo táctico, mejor les iba a ir al equipo y no se basaba en frases motivacionales, sino en eso, en lo táctico y lo específico para poder mejorar y marcarle a sus compañeros en dónde cometían los errores. Y luego dijo que esa forma de hablar se le fue transmitiendo a sus compañeros y luego ellos le decían a él en dónde estaba fallando, así como tácticamente y bueno, y fue como un cambio que él notó y que los potenció no solo a su equipo, sino que a él también. Así que también marcaba eso. Y bueno, nada, después él también sobre el final de la entrevista, algo que él decía es que la importancia de la disciplina para él, como que por ejemplo siempre trabajó duro, se levantaba a las 4 de la mañana para entrenar y demás, y que esa mentalidad él se las quiso transmitir a sus hijas, y decía que con su hija de 15 años, en ese momento, ¿no?
se levantaban temprano a las 4 de la mañana para entrenar, para él intentar transmitirle e inculcarle eso de que nada es fácil, sino que hay que esforzarse por las cosas. Y bueno, lo decía así de esa manera, como que el trabajo duro se lo quería transmitir a sus hijas a través del ejercicio, ¿no? Para que pudieran entender que las cosas no son fáciles y que es difícil, y que las cosas sean difíciles, que está bien, ¿no? Porque si las cosas fuesen fáciles, cualquiera lo podría alcanzar. Entonces eso es lo que él trataba de inculcar a sus hijas, la disciplina. Luego decía que con la nena de 12 años también entrenaban todos los días y demás, y bueno, y le marcaba esa diferencia. Y bueno, y otra cosa que él decía es que él estaba entrenando en ese momento un equipo de chicas, y lo que él les decía a sus padres es que iban a llegar a ser buenos jugadores, buenas jugadoras, porque entrenaban mucho más, no porque fuesen wow, de jugadoras o que brillaban o lo que fuese, no, sino porque simplemente estaban entrenando mucho más que el resto de los equipos, y ya con entrenar el doble de lo que ese equipo tenés el doble de posibilidades. Ponerle, si un equipo entrena 3 veces por semana y vos entrenás 6 veces a la semana con tu equipo, vas a tener el doble de probabilidades, ¿entiendes? Porque estás entrenando mucho más que el resto. Y esto no solo se aplica al entrenamiento, sino a cualquier cosa. A ver, si ponele en mi caso, ¿no? Con mi canal de YouTube, si yo subo 2 o 3 videos por semana, ponele short y demás, quizás me va a ir sí bien, pero quizás no tanto como si subo todos los días un short o cada 1 o 2 videos largos por semana. A ver, se entiende que cuanto más trabajemos, más posibilidades vamos a tener de alcanzar ese objetivo. Mi objetivo acá es llegar lejos con el canal, entonces yo le estoy metiendo varios videos en lo posible, ¿no? Por semana, ahí con short y lo que fuese, y esto se aplica a cualquier ámbito. En tu caso, sea lo que quieras hacer vos, si vos cuanto más apliques esto, cuanto más cosas hagas, más probabilidades hay de que alcances este tu objetivo, ¿no? Así que bueno, sin más, no lo quiero hacer muy largo. Si ustedes quieren ver esta entrevista, ya les digo, se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes también puedan ver y hacer su propio análisis. Esto fue lo que yo vi, lo que rescaté de su mentalidad. Y nada, la verdad fue algo que me llamó mucho la atención y quería hacer este video porque nada, siento que es una entrevista que vale la pena que ustedes la vean, y que yo quería hacer esta reflexión, no solo para este video, como ya os digo, sino porque realmente me aporta a mí mismo. Y nada, para cerrar, quiero decir que